Hola, soy la doctora Lisbeth Quintero Márquez. Soy doctora en Ciencias de la Educación, psicóloga educativa y maestra en psicoterapia gestal. Y quiero platicarles ahora por qué estoy aquí hablándoles sobre lo que he escrito. Desde hace 34 años que inicié el ejercicio de mi profesión, en junio de 1978, en la UNAM, en la Dirección General de Orientación Vocacional, pude darme cuenta el grave problema que enfrentan la mayoría de las instituciones educativas en nuestro país, es decir, la deserción y la reprobación escolar. Estos problemas son tan graves que desde aquel entonces ya existía en la Dirección General de Orientación Vocacional, actualmente la DGOCE, Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, un área especializada para apoyar a los jóvenes a aprender, a aprender, a aprender. Y desde entonces empecé a trabajar con ellos y pude percatarme que el mayor problema no es tanto que no sepan cómo estudiar. Más o menos a lo largo de su trayectoria escolar han ido desarrollando técnicas y métodos de estudio. Sin embargo, el mayor problema es sobre todo que carecen de una sólida motivación para estudiar. Muchas veces no saben por qué y para qué estudian. Es decir, no lo han reflexionado de manera profunda. No tienen un proyecto de vida claro. No saben hacia dónde dirigir su energía y toda su capacidad. Entonces, para mí, el punto más importante para apoyar a los jóvenes en su proceso educativo es promover, facilitar la reflexión de ellos sobre por qué y para qué quieren estudiar. De aquel entonces, de 78, que empecé a trabajar con este tema de los hábitos de estudio, fue que surgió la inquietud en mí de comparar en otro país cómo era la orientación educativa. Y tuve el privilegio y por supuesto tengo el compromiso de retribuir a la sociedad porque fui becada por CONACYT para realizar un doctorado en Ciencias de la Educación en Francia. Y pude comparar el método de la orientación educativa en ambos países. Y no crean que allá es mucho mejor que la que tenemos nosotros. Por el contrario, tienen la misma carencia de orientación hacia los jóvenes de por qué y para qué estudiar. Y regresé al país, me incorporé a trabajar en la Dirección de Enseñanza Media del Estado de Veracruz, en Jalapa. Actualmente se llama Dirección de Bachillerato y seguí trabajando los hábitos de estudio. De estas dos experiencias surgió la inquietud de escribir este libro, Hábitos de Estudio, que tiene 22 años. Lo escribí en 1990. Estas son las versiones anteriores y actualmente en 2012 lo he actualizado con enfoque de competencias. Este libro orienta a los jóvenes sobre todo para que reflexionen por qué y para qué estudiar. Y les va llevando de la mano, es una guía práctica con enfoque de competencias, y les va llevando de la mano para que analicen cuáles son sus metas, cuál es su motivación, cómo administrar su tiempo, cómo establecer su horario de estudio, dándole prioridad a aquello que para ellos es importante, para lo que son sus metas, porque meta a meta van a ir realizando su proyecto de vida. Después entramos a analizar los factores de distracción y cómo mejorar su concentración, cómo desarrollar la memoria comprensiva, cómo estudiar para aprender, leer y estudiar para aprender. Los jóvenes tienen que distinguir entre la lectura de un cuento, de una novela y de la lectura que los lleva a aprender. Después pasamos a analizar cómo pueden ellos aprender en las evaluaciones, tener éxito en ellas. Actualmente con el enfoque de competencias se les llama evaluaciones a lo que han sido los exámenes. Y bueno, generalmente los jóvenes tienen algo de temor cuando no se preparan suficientemente. En este capítulo analizamos cómo pueden tener éxito en las evaluaciones y sobre todo aprender de ellas, porque el enfoque es que estudien para la vida, no para las evaluaciones. Y el último capítulo es cómo y para qué aprender a redactar. A lo largo de estos años también he visto que el problema con los jóvenes que no tienen una fuerte motivación y que carecen de unos métodos sólidos para estudiar, unos hábitos sobre todo, es que sus padres muchas veces no saben orientarlos también sobre cómo estudiar y cómo formar sus hábitos. En general, ya no nada más hábitos de estudio,
sino también hábitos alimenticios, hábitos de higiene, hábitos de urbanidad, y un punto medular es cómo formar y fortalecer su autoestima. Y de los años en que he sido docente de muchos niveles educativos, de primaria, de bachillerato, de licenciatura y de maestría, me he dado, y fui incluso directora de bachillerato, de un bachillerato en Jalapa, Veracruz, me formé la idea de orientar a los padres y a los maestros sobre cómo educar y cómo formar hábitos. Y de ahí surgió este otro libro, que es Formación de Hábitos y Fortalecimiento de la Autoestima. Es también una guía práctica que va explicando a los padres cómo y por qué formar hábitos. Y empezamos analizando qué son los hábitos. Los hábitos son costumbres o conductas que se vuelven fácil de realizar gracias a una práctica constante. Así pues, a lo que yo me dedico constantemente es aquello en lo que yo me voy a volver experta o experto. Existe una anécdota muy interesante que se le preguntó a un gran maestro: maestro, ¿cuándo hay que empezar a educar al niño? Y el maestro respondió: 20 años antes de que nazca. Y esto es lógico, porque no podemos dar lo que no tenemos. Así pues, los padres de familia necesitamos formar en nosotros mismos hábitos para que nuestros hijos puedan realmente darse cuenta que son importantes esos hábitos. En ese sentido hay otra frase impactante que dice: un hijo nos podría reclamar, también un alumno o un maestro, nos podría reclamar y decir: tus acciones me gritan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Porque si nosotros les decimos: no fumes, pero fumamos; no tomes bebidas alcohólicas en exceso, pero lo hacemos; no digas mentiras, pero cuando alguien nos llama por teléfono tapamos la bocina y le decimos: dile que no estoy. Estamos formando realmente el hábito de mentir. Porque cuando formamos hábitos también paralelamente estamos formando valores. Los valores se viven en casa, no son algo abstracto que esté nada más en los libros de filosofía, son algo que se vive día a día. ¿Y cuándo hay que empezar a educar al niño?, se le preguntó al gran maestro. Si bien es importante 20 años antes de que nazca, y si no lo hicimos empezamos a formar hábitos en nosotros como adultos, también es cierto que podemos empezar cuando es muy pequeño el niño. Al año 3 meses, cuando el niño ya camina, por ejemplo, podemos enseñarlo a que al terminar de tomar su biberón, lleve su biberón al fregadero donde va a ser lavado. El bebé entiende que él no puede lavar el biberón, pero entiende también que él puede colaborar, que él puede hacerse responsable de la consecuencia de haber tomado un biberón. Y esto lo va enseñando a hacerse cargo de sí mismo. Y esos son las conductas y los hábitos de autocuidado. Y también paralelamente se está formando el valor y el hábito de la responsabilidad, el valor y el hábito de la colaboración, el valor y el hábito del trabajo en equipo, en familia. Y así planteé una serie de hábitos. Y lo más importante de este libro también es cómo formar la autoestima, que es un punto nuclear central para que nuestros hijos y nuestros educandos lleguen a ser exitosos. En otras cápsulas hablaremos con mayor detenimiento sobre cómo se forma la autoestima y cómo se forman los hábitos de manera más detallada. Y para terminar este primer clip, voy a hablar sobre mi libro Un enfoque gestáltico en la orientación educativa. En este traté de uní e hice una propuesta de las dos áreas de interés profesional que he desarrollado a lo largo del ejercicio de mi profesión, que son la orientación educativa, vocacional y profesional con la psicoterapia gestalt. Y doy un enfoque en el cual la orientación puede ser una forma de crecimiento personal, puede tener un enfoque de desarrollo humano y de crecimiento personal con base en la psicoterapia gestalt. Y bueno, por ahora es todo. Me despido de ustedes esperando pronto volver a platicar con ustedes. Buenas noches.